La clase de esta mañana. Dios los bendiga a todos quienes están en este momento en la clase y también quienes estarán viéndola en una plataforma diferente. Vamos a ver el día de hoy el tema titulado Hacer siempre lo recto. Y vamos a estar en el segundo libro de Crónicas, capítulos 33, 34 y 35. Y vamos a ver la vida de tres reyes, que estos reyes fueron los que siguieron después de Ezequías. A Ezequías lo vimos anteriormente, vimos las reformas que él realizó, todos los cambios que hizo en la tierra de Judá y pues la bendición que vino de parte de Dios al hacer estos cambios. El día de hoy vamos a ver los tres reyes que siguieron después de Ezequías, que es Manasés, Amón y Josías. Vamos a irlos viendo en estos capítulos que les he mencionado. Vamos a ir hablando sobre lo que sucedió en el reinado de cada uno de ellos. Manasés, como hijo de Ezequías, pues siguió, lo sucedió en el trono del reino de Judá después de que Ezequías murió. Y podemos ver ahí en el capítulo 32 al final que se habla que cuando Ezequías muere, dice que le honraron en su muerte todo Judá y toda Jerusalén y reinó en su lugar Manasés su hijo. En el capítulo 33 encontramos que se nos habla cuando comenzó a reinar Manasés. Lo tenemos en 20 versículos de este capítulo 33 y se nos dice que reinó una buena cantidad de tiempo, 55 años. En estos años que tuvo para reinar, pues podemos ver que él comenzó muy joven y lo que encontramos en la Biblia es que él comenzó a hacer lo malo, pero de hacer lo malo después terminó haciendo lo bueno. Y es lo primero que vamos a ver. En el caso de Manasés, leemos el capítulo 33, a partir del versículo 1 dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. En estos primeros versículos podemos ver que Manasés hace todo lo contrario a lo que había hecho su padre Ezequías, a lo que Ezequías había reformado y que había derribado los altares, que habían quitado el rendir culto en los árboles frondosos y recordamos en los lugares altos que eran lugares dedicados a otros dioses como los Baales, como Acera, entre otros. Bueno, Manasés se nos habla que él comenzó muy joven y que conforme pasa el tiempo, él reedifica los altares y comenzó a hacer las imágenes que se habían destruido antes. Y si vamos leyendo nosotros en los siguientes versículos, se nos habla que además de tener estos ídolos, también eh, él comenzó a consultar con adivinos, con agoreros, empezó a buscar todo esto, a hacer todo lo que era abominación para Dios, que lo encontramos en los primeros, bueno, en la ley, en los libros de la ley, cuando Dios les dice qué no deberían de hacer, qué no deberían de practicar. Entonces, Manasés lo comenzó a hacer todo este tipo de prácticas. Incluso en el versículo número 7 dicen que puso una imagen fundida en la casa de Dios. Metió imágenes de ídolos en el templo. Y esto nos dice ahí que en el versículo 6, uno antes, dice que como Manasés se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. La ira de Dios porque no estaban respetándole, no estaban dando el lugar que Dios merecía al tenerlo ahí como su único Dios, sino que comenzaron a volverse a los ídolos. Y todo lo que podemos leer en estos versículos de lo que hizo Manasés, podemos pensar que también era una práctica que hacían las demás personas. El liderazgo de Ezequías hizo que la gente pues buscara a Dios, pero en este caso el liderazgo de Manasés pues hace lo contrario. Los versículos hasta el 7 vemos todo lo que comenzó a hacer mal Manasés del 3 al 7, pero
vemos que esto como hace enojar a Dios, pues Dios tiene que traer un podríamos decir, un castigo hacia Manasés y hacia el pueblo de Judá. Pero lo que vamos a ver en el versículo número 9, 10, vemos que dice, Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imaginen, las naciones que estaban alrededor de Israel, de Judá, eran naciones que las encontramos en la Biblia y que se nos dice que eran malas, que eran abominables, porque ellos practicaban, bueno, hacían sacrificios humanos a otros, había pecado en ellos, había prácticas abominables dentro de sus rituales religiosos que involucraban ahí también el sacrificio de niños, sacrificios de tipo sexual. Era una gran abominación, pero aquí se nos dice en el versículo 9 que incluso Judá y los moradores de Jerusalén estaban haciendo más mal que estas otras naciones de las que ya mencioné. Entonces vemos ahí que estaban pues se habían vuelto de lo peor, se habían convertido en lo peor para, en cuanto a cómo se estaban comportando y a cómo estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y en este caso, bueno, vemos en el versículo número 10 que incluso Dios habla, pero vamos a ver cómo reaccionó Manasés. Versículo 10 dice que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, por toda su maldad, Dios permitió que los asirios vinieran, los tomaran presos e incluso tomaron preso al rey, a Manasés, y lo llevaron a Babilonia. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo lo malo delante de Dios, aunque en apariencia estemos disfrutando, aunque en apariencia parece que vamos bien, nos va a venir un juicio de parte de Dios al final. Entonces, eso lo tenemos que tener presente cuando conscientemente estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Estoy hablándole aquí a personas que conocen la palabra de Dios, que conocen los mandatos de Dios que tenemos, que nos habla sobre cómo debemos de adorarle, que no debemos tener, por ejemplo, idolatría. Estamos hablando de que tenemos que buscar a Dios con nuestro corazón y no buscar la fama nosotros mismos, sino debemos de buscar la voluntad de Dios. Pero cuando conocemos nosotros de la palabra y nos encontramos con su salvación, si de verdad nos hemos encontrado con esa salvación de parte de Dios, valoramos tanto la salvación que no vamos a buscar ir más atrás. Pero hay ocasiones en que personas pudieran quizás agradarles cierta parte de la palabra, agradarles cierta parte del mensaje y en apariencia están buscando a Dios, pero notamos que en sus actos, como vuelven a su vida pasada, pues entonces no están buscando agradar a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, de no querer volver atrás hacia nuestro pecado, a volver hacia lo que hacíamos antes. He llegado a escuchar testimonios de personas que cuando dicen, bueno, es que cuando no era cristiano yo hacía esto, yo hacía el otro, y ahora que soy cristiano ya no lo hago. Y parece como que añoran el pasado en lugar de estar contentos por esa salvación que nos da Dios a través de Jesús y de poder disfrutar de esta vida en abundancia que Jesús nos da. Entonces quizás o hayan aprendido mal el Evangelio o quizás nada más les hayan dado reglamentos de qué hacer y qué no hacer, cuando el Evangelio es más que reglamentos, es más que imposiciones y es más que prohibiciones. Si usted ha aprendido el Evangelio como solo prohibiciones, como no debes de hacer esto, entonces lo está aprendiendo mal y no ha aprendido a tomarse de la mano de Dios y a tomar de todas las bendiciones que Dios nos da. En el caso aquí de Manasés, al hacer lo malo, todavía con el ejemplo que pudo tener de Ezequías en sus primeros años de vida, hizo lo malo y pues Dios lo llevó cautivo hacia Babilonia. Y aquí vamos a ir viendo lo que sucedió después del versículo número 10.
El versículo número 12 nos dice que cuando Manasés fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés tuvo que pasar por ser preso, de ser un rey, de ser una persona importante, prominente, el más importante dentro del reino de Judá. Lo llevaron cautivo con grillos, con cadenas, y como fue humillado de esta forma, dice que él se humilló a Dios y oró, y Dios escuchó esa oración y lo liberó y lo restauró y todavía regresó a Jerusalén y regresó a ser rey. Cuando nosotros de verdad nos humillamos a Dios, pedimos perdón por habernos apartado, pedimos perdón por el pecado que nos aleja de Dios, Dios al ver una oración genuina de nuestro corazón, nos perdona. Y Dios puede perdonarnos sea lo que sea que hayamos hecho. El pecado que puede haber en nosotros y que nos aparta de Dios, si nosotros pedimos perdón a Dios de una manera eh, que es genuina, que es verdadera, que no nada más lo hacemos por decir unas cuantas palabras o porque alguien nos está invitando a orar y no queremos eh, pues menospreciar a la persona y oramos con la persona. No, no se trata de nada más hacerlo en apariencia, sino que de verdad sintamos nosotros esa humillación que el pecado nos humilla, que nos hace ver nuestra realidad, que nos confronta con que estamos mal, con que estamos alejados de Dios. Pedimos perdón a Dios. Dios es fiel y justo y nos puede perdonar. Y si habíamos perdido algo en el camino, Dios nos lo restaura. Hay ocasiones en que puede restaurarnos en algo que perdimos por causa del pecado. Pero además de eso, nos da todavía algo mejor en nuestra vida. Por ello es que tenemos que ver el Evangelio, ver lo que Dios nos da, lo que Jesús nos da. No significa que vayamos a dejar de tener dolor o enfermedad. Lo vamos a tener, pero va a ser mucho más fácil que cuando no estábamos con Dios. Por eso es que como cristianos podemos nosotros enfrentar crisis, podemos enfrentar situaciones difíciles que para el mundo son muy difíciles, pero para nosotros pueden ser más fáciles de llevar porque Dios está de nuestro lado, porque Él nos da nuestra paz, porque Dios es nuestra paz. Entonces, aquí a Manasés lo restableció y lo que vemos en los versículos siguientes, hasta el versículo número 20, es que Manasés, como se dio cuenta y reconoció que Dios era el Dios verdadero y que lo había librado, él comienza a edificar un muro en la ciudad de David, en la ciudadela que había ahí dentro de Jerusalén. Comienza a quitar los dioses y los ídolos, destruye lo que estaba ahí de idolatría y pues sirvió para que también el pueblo comenzara a presentar sacrificios y volvieron a sacrificar ofrendas de paz y de alabanza a Dios. Esto en el versículo número 16. Se nos dice que en el versículo 17 el pueblo todavía sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para Jehová. La situación aquí es que como estaban acostumbrados a adorar en los lugares altos, que eran lugares de idolatría, lo siguieron haciendo, pero ahora para Dios. Y ahí pues podemos decir, bueno, cambiaron y comenzaron a adorar a Dios. Bueno, en este caso solamente hay que tener el cuidado de que si seguimos adorando en lugares donde antes adorábamos, nos puede llevar al sincretismo y a mezclar a veces enseñanzas de otra religión y meterlas en nuestro cristianismo, en nuestro mensaje. Entonces tenemos que tener cuidado de eso porque incluso hoy en día en nuestros templos hay prácticas que vienen de nueva era, hay prácticas que vienen de religiones orientales y que las meten en algunas congregaciones y esto pues hace que existan unas prácticas raras, unas prácticas que no son bíblicas y tenemos que tener cuidado también con ello. En este caso vemos que Manasés, perdón, como ya había buscado a Dios, comenzaron también las personas a buscar a Dios. Y en el versículo 20 nos dicen que Manasés muere, lo sepultan y reina en su lugar Amón. Entonces, el primer tipo de persona que estamos viendo aquí
es la persona que comienza haciendo lo malo, pero termina haciendo lo bueno, que es el caso de Manasés. Ahora vamos a ver un segundo tipo de persona que busca a Dios o que no busca a Dios, que en este caso es el hijo de Manasés, Amón, y que es la que comienza haciendo lo malo y termina haciendo lo malo, que no cambia. Dice el capítulo 33, versículo 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Vemos aquí que una persona que comienza haciendo lo malo, termina, y que termina haciendo lo malo, pues termina mal. En este caso, el mismo pueblo, antes de que viniera un juicio de Dios para con el pueblo, dice que algunos conspiraron contra Amón y lo mataron. Y personas del pueblo, para evitar que pusieran a un rey diferente, que quitaran el linaje, en este caso que venía desde la casa de David, pues a los que mataron a Amón también los terminaron por matar. Y el pueblo, Judá, Jerusalén, puso al hijo de Amón, es decir, el nieto de Manasés, Josías. Entonces vemos aquí que a Amón comenzó de 22 años y solo reinó 2 años. Vean la diferencia. Manasés sí comenzó haciendo lo malo, terminó haciendo lo bueno, pero reinó 55 años. Y Amón solamente 2 años. Era tal la maldad que solamente 2 años la gente ya no aguantó, unos no aguantaron y lo terminaron por quitar. Y aquí, pues, comienza a reinar Josías, y Josías es el tercer tipo de liderazgo de persona que vamos a ver, una persona, un liderazgo que marca los tiempos y es alguien que hace lo bueno, pero que continúa haciendo lo bueno. Y Josías dice que comenzó a reinar perdón, cuando tenía 8 años, un niño, y reinó 31 años en Jerusalén. Estoy en el capítulo 34, el versículo 2 dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Comenzamos hablando que el tema de este día es el hacer siempre lo recto. Cuando hablamos de rectitud, podemos pensar en una línea recta, ¿no? Que sigue un solo camino, que va por un solo camino, no se va ni a derecha ni a izquierda. Y en este caso, en Josías, dice que hizo lo recto, que hizo como hizo su padre David, entonces viene el comparativo con David, no ni con Manasés o con alguien de los demás reyes, sino con David, y dice que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, no se fue de repente por algún camino que quiso practicar la adivinación o que quiso irse por la idolatría o que quiso sacrificar a sus propios hijos, como Manasés sí lo hizo. Si leemos el capítulo 33, que echó a sus hijos en el fuego, que eran prácticas dentro de estos dioses paganos que estaban alrededor de Judá. Pero en este caso, Josías se nos dice que él no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y entonces todo el capítulo número 34 y el 35 vemos lo que Josías hace. Primero que nada, en los versículos del 3 al 7, vemos que cuando él comenzó a reinar y siendo un muchacho, dice que comenzó a buscar al Dios de David. Versículo 3. A los 8 años, él comenzó a reinar, era consciente de lo que estaba haciendo y comenzó a buscar a Dios a esos 8 años. No podemos poner una excusa en que por determinada edad las personas no pueden buscar a Dios. Las personas pueden buscar a Dios conscientemente, pueden darse cuenta de la necesidad de buscar a Dios a unos más pequeños. Por eso es bueno que a los más pequeños les vayamos enseñando las prácticas de cómo se debe de buscar a Dios para que ellos se encuentren con Dios de manera personal. El versículo 3 continúa y dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas.
Aquí lo que podemos entender es que aunque Manasés derribó altares y lugares de adoración a estos otros dioses, las personas siguieron sus prácticas. Por eso les mencioné que en el capítulo anterior, cuando dice que las personas seguían en los lugares altos, pero ahora lo hacían adorando a Dios, a Jehová, el problema ahí es que podía haber sincretismo y algunos podían de repente querer practicar lo que habían aprendido antes, de adorar a Acera, a los Baales y a otros ídolos. Entonces, Josías, cuando Josías pues está reinando, él puede ir mandando a que se vaya visitando todo el territorio de su reino y pues comenzó a limpiar de toda la idolatría que había. Dice que versículo 4 que derribaron los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol, despedazó las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Ah, aquí, bueno, las personas que hacían esto dice que esparció el polvo de ellos, pero además quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Quemó huesos de sacerdotes que habían sido idólatras, que siendo esas personas que en teoría deberían de buscar a Dios y de conocer la palabra y de servir, pues ellos también practicaron de la idolatría y practicaron todas estas prácticas abominables. Por eso es que Josías eh, quemó sus huesos para que no hubiera ni siquiera una que se pudieran recordar bien a esas personas, sino que si se recordaban a esos sacerdotes, se les recordara como personas que hicieron lo malo ante Dios. Entonces, limpió todo esto. Nos dice ahí que Judá y a Jerusalén, pero además del territorio de Judá y Jerusalén, se nos dice que también limpió las ciudades que había en los territorios de otras tribus como Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Versículo 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es decir, Josías no fue eh, alguien que dijo, bueno, vamos a derribar y hacer estas reformas, y no comisionó a ciertas personas para que lo hicieran, sino que él personalmente estuvo. Lo podemos ver en el versículo 7 porque dice que cuando ya destruyó todo, se dieron cuenta que habían destruido todo alrededor de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces, eh, tomó tiempo, no podemos ver aquí, al menos en esos versículos, cuánto tiempo pudo haber tomado. Podemos imaginar que fue cuestión de meses, pudiera ser hasta cuestión de años, de estar viajando, eh, como se viajaba en aquel tiempo, y de estar haciendo esta limpieza y quizás pasar tiempo en cierta región, en cierta ciudad, para asegurarse que todo estuviera bien y que las personas volvieran a buscar, adorar a Jehová como Dios. Lo siguiente que encontramos es que versículo 8, a los 18 años de su reinado, después de que dice que limpió toda la tierra y la casa, envía a diferentes personas para que reparen el templo, la casa de Dios. Y lo que sucede aquí, lo más importante es que mientras están limpiando, mientras están reconstruyendo, porque se nos habla que invitan, bueno, no invitan, sino que contratan y hay personas que trabajan la madera, la cantera, artesanos que van a reconstruir partes del templo. Lo que encontramos más importante aquí es que el sacerdote Hilcías, perdón, eh, él encuentra el libro de la ley o la palabra de Dios. Y entonces esta palabra que él encuentra, pues la llegan hacia el rey y comienzan a leerle al rey la palabra donde Dios habla también de que no se deben de apartar de él, donde se habla sobre cómo lo sacó de Egipto y cómo las personas pues comenzaron a adorarle como Dios. Y entonces lo que sucede aquí es que pues Josías se siente mal porque se da cuenta que familia de él, que las personas del pueblo se habían apartado de Dios y habían hecho todo lo contrario a lo que estaba
en la palabra que tenían y que habían dejado ahí guardada, que la habían dejado que se empolvara en el templo. Al practicar las otras, todos los demás ritos de idolatría, de otras religiones, pues se apartaron de la palabra que Dios había dado y dejaron de buscar a Dios. En nuestra vida, nuestra Biblia, tengamos lo que tengamos de nuestra vida en la iglesia, no podemos apartarnos de la Biblia y no podemos dejar de leerla porque Dios habla constantemente. Y aunque sepamos versículos de memoria, si lo volvemos a leer de manera humilde y buscando que Dios hable en nuestra vida, Dios va a hablar a nuestra vida de una manera diferente de como lo vimos anteriormente, pero porque estamos buscando a Dios. Entonces debemos de seguir estudiando la palabra, tengamos lo que tengamos, o a veces que aunque sintamos que ya sabemos mucho, es importante que sigamos aprendiendo más, que nos sigamos haciendo preguntas, que podamos investigar todavía más. Y en este caso, encuentran el libro de la ley en el capítulo 34 y Josías pues siente todo ese dolor, incluso dice que rasga sus vestiduras y lo que hace después es que manda a que los demás escuchen, a que el pueblo también pueda escuchar la palabra y que la obedeciera. Capítulo 34, versículo 32. Dice que hizo que se obligaran a ello, es decir, a leer los estatutos, los testimonios, las palabras que estaban escritas en el libro, dice el versículo anterior. Hizo que se obligaran a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. En este tiempo que Josías se da cuenta de toda la maldad que había, tuvo que llegar a que hace un mandato como rey para que todos obedecieran. Y vemos ahí que la palabra dice que obliga a que las personas cumplieran y comenzaran a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos que hasta se llega a aplicar la fuerza para que las personas busquen a Dios. Era por la maldad que había. No estoy diciendo con esto que tenemos que obligar a las personas a conocer la palabra. No debemos de obligar así, porque cuando hay este tipo de prácticas, de hecho creamos en las personas resentimiento, dolor y hasta hacemos que se alejen del evangelio. Y esto ocurre, y lo he visto en muchos casos de conocidos, de compañeros de trabajo, que estuvieron en colegios, eh, tanto podemos decir evangélicos o católicos, donde les obligan a hacer ciertas prácticas que como no se las enseñaron en casa, no las aprendieron en casa, pues crecen con un cierto odio hacia la religión y hacia Dios. Y entonces creamos agnósticos o antiteístas dentro de nuestras familias. Por ello es que no debemos de obligarlo. En este caso, Josías lo hizo por toda la maldad que había. Sí, pero tenemos que entender el contexto en el que estaba. En nuestro contexto actual, debemos de buscar, sí, llevar a los niños, sí, cuando están en una etapa formativa, llevarlos al templo para que escuchen la palabra, pero la tienen que escuchar de nosotros en casa. Si nos limitamos a que la escuchen el domingo solamente, no va a crear eh, en los chicos el deseo de buscar a Dios. Tenemos que enseñarles en casa, leer con ellos, orar con ellos. Y es algo que como padres tenemos que hacerlo desde que son pequeños. Eh, el siguiente capítulo, el número 35, nos habla que Josías celebra la Pascua, que tenía mucho tiempo que no se celebraba la Pascua otra vez, así como en el caso de Ezequías que vimos la ocasión anterior, que tenía mucho tiempo de no celebrarse. Bueno, Josías la pudo celebrar, le recordó al pueblo todo lo que había sido enseñado por Moisés, lo que hicieron David y Salomón, todo lo que Dios hizo a través de ellos.
pudo recordar y pudo también mandar a los levitas y sacerdotes que comenzaran a servir a Dios y al pueblo y que se santificaran, que se limpiaran, así como Ezequías lo hizo anteriormente. Y los sacerdotes pudieron hacer esto, pudieron honrar a Dios, pudieron buscar alabar a Dios y podemos encontrar que al final, en el caso de Josías, él tuvo una muerte en la cual él fue recordado, fue honrado por todo lo que él hizo dentro de su vida. Fue recordado por las personas, fue recordado incluso por generaciones siguientes, por el ejemplo que tuvo de rey que comenzó buscando a Dios y siguió buscando a Dios y nos dice que él lo buscó de tal forma que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Si usted tiene poco tiempo de haber conocido el Evangelio, lo mejor es que usted vaya buscando el tener esa experiencia con Dios, el leer la palabra y que Dios sea quien nos fortalezca para que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Pero sí sucede en ocasiones que hay personas que están completamente alejadas de Dios y que incluso hay unos que tienen, eh, que de niños pudieron asistir a algún templo, que quizás fueron a alguna escuela bíblica y conocieron algo del Evangelio, pero no aceptaron a Dios dentro de su vida y pues hicieron de lo que quisieron hacer y se apartan y en este caso pues hacen lo malo. Como en el caso de Manasés, que comienza haciendo lo malo, pero conforme en su vida él llegó a tal grado de hacer maldad que fue humillado, ora a Dios, Dios le perdona y en su vida después terminó haciendo lo bueno, buscando a Dios, honrándole y quitando toda la idolatría. Si en la vida de alguno comenzaron mal, pero después tuvieron esa oportunidad de arrepentimiento y ahora están bien en su vida, les invito a que puedan seguir así. Pero si usted reconoce que está alejado de Dios, reconoce que no está haciendo lo agradable delante de Dios, pues lo mejor es tomar el ejemplo de Manasés, no esperar a que venga una situación mucho más difícil y en ese caso ya ahora sí humillarse ante Dios. No, sino que es mejor que desde ahora podamos humillarnos a Dios, reconocer nuestro pecado que nos aleja de Dios y buscar que Dios sea el que, el que transforme nuestra vida. Tenemos que desechar el ejemplo del hijo de Manasés, Amón, que comenzó haciendo lo malo y siguió haciendo lo malo y no duró casi nada. Vean que en 2 años terminó muriendo, lo mataron. Entonces, si estamos haciendo lo malo ante Dios y estamos ahí de tercos haciendo lo malo, nuestro final va a llegar, sea que llegues rápido como en el caso de Amón o si tarda más tiempo, porque también la misericordia de Dios ahí está presente, nos da oportunidad de arrepentimiento. Si no nos arrepentimos en vida, pues sabemos que para la eternidad estaremos alejados de Dios. Y es lo peor de estar sin Dios en una eternidad, sin tener su cobertura, como quienes han experimentado la salvación en Jesús, tenemos esa compañía del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos habla, que nos dirige, que nos ayuda. Y tenemos las promesas que encontramos a través de Jesús en el Evangelio, las tenemos para nuestra vida. Entonces, las personas que están así alejadas y que están rechazando la bendición de parte de Dios de salvación, pues bueno, si no se arrepienten van a llegar a un fin que es triste y es estar en la eternidad sin Dios. Por ello es que debemos de desecharlo como enseñanza, como una práctica. No debemos de hacer lo malo y de querer seguir haciendo lo malo. Y al contrario, lo que debemos de tomar de ejemplo aquí en estos capítulos que hemos leído, que hemos podido estudiar un poco, es el buscar ser como Josías, que comenzó buscando a Dios y que siguió en su vida buscando a Dios y terminó buscando a Dios y dice que él no siguió lo recto, siguió como en esa línea recta, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y en este caso, para cada uno de nosotros, esto va en cada área de nuestra vida. Estos tres de los que hablamos fueron reyes, pero no significa que le estoy hablando a personas que son líderes, ni siquiera líderes en la congregación en la iglesia. Puede ser que ustedes lleguen a tener algún puesto de liderazgo en el lugar donde viven, en su trabajo, en
en el área donde pueda estar trabajando, si Dios permite que tengan un puesto de liderazgo, ese puesto de liderazgo da más responsabilidad a cada uno de compartir el evangelio con las personas y de que otros vean a Dios a través de nosotros para que, para que esas personas también busquen a Dios. Así como lo hizo Daniel, con todo lo que él pasó, con el dolor que sintió, él siguió buscando a Dios y él llegó hasta una edad, en la vejez, como veíamos la semana pasada en el mensaje que nos dio que, nuestro amigo David el Ángel, y vemos cómo él estuvo sirviendo en otra nación, pero nunca dejó de adorar a Dios y que hizo que hasta en el otro país reconocieran al Dios de Israel como el Dios verdadero. Si nosotros estamos respondiendo a la voluntad de Dios de agradarle con todo nuestro ser, de adorarle con todo lo que somos, en el área en la que estemos, Dios hasta nos permite poder llegar a tener un determinado puesto, aunque no seamos líderes, pero que nuestros compañeros y nuestros líderes en la organización que estemos reconocen el buen trabajo que hacemos porque lo hacemos como alabanza a Dios, ellos van a reconocer a Dios a través de nosotros. Pero tenemos que buscar ser personas que hacemos lo recto delante de Dios y que no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. No por nuestras fuerzas, no por ser los mejores, sino por pura gracia de parte de Dios. No somos cristianos y somos los mejores y merecemos lo mejor, porque algunos a veces creen eso y a veces han aprendido que Dios quiere que estemos, que seamos de lo mejor y que seamos eh, las personas importantes y que tengamos dinero y que podamos arrebatar las cosas de este mundo. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que estemos en enfermedad, estaremos en enfermedad glorificándole. Y si la voluntad de Dios es que yo esté en un lugar donde nadie me conoce ni me reconoce, pero estoy haciendo ahí la voluntad de Dios, lo voy a estar haciendo porque voy a buscar agradar a Dios desde un principio hasta el final. Y si tenemos el privilegio y la oportunidad de estar en un lugar importante y de tener una importancia en cierto lugar, en cierto trabajo, pues que lo hagamos con esa responsabilidad y compromiso de que lo hacemos para alabanza a Dios, para que otros conozcan de ese Dios grande y conozcan todas las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos. Eh, pues en su casa pueden volver a leer, perdón, pueden volver a leer capítulos 33, 34 y 35 para ver poco a poco lo que sucede en estos tres ejemplos que hemos visto de quiénes, de cómo debemos de buscar hacer la voluntad de Dios, hacer lo recto delante de Dios, como Josías lo hizo, que no se apartó ni por un momento. Y aunque nos apartemos, vemos que también la mano de Dios está ahí, de su misericordia, que nos habla para que nos arrepintamos y le busquemos de nuevo. Dios los bendiga, mis hermanos. Con esto terminamos el día de hoy y Dios los bendiga a cada uno que puedan escuchar en otra plataforma. Nos vemos después.